por el grupo que ya estamos en la sesión y vamos a ir desarrollando la temática del día de hoy. Entonces, la vez pasada estábamos hablando un poquito de las evidencias eh, que se van a desarrollar durante este proceso de formación, para lo cual, digamos que nuestro enfoque este trimestre va a ser del desarrollo de un proyecto cultural, una idea de un proyecto cultural y que este proyecto cultural tenga un impacto a una comunidad, a un sector específico, una definición de una población específica a la cual nosotros vamos a direccionar esa, como ese proyecto. Y para ese motivo vamos a empezar a desarrollar como un proceso inicial que es el que nos va a permitir entender si realmente nuestra propuesta eh, de proyecto cultural es pertinente o no para el sector al que lo estamos desarrollando. Entonces, lo primero es el diagnóstico inicial en proyectos culturales. Entonces, esto está relacionado a empezar a diagnosticar el estado actual de nuestra población objetivo y poder a partir de ahí desarrollar todo un proceso. ¿Qué es el diagnóstico inicial? El diagnóstico inicial básicamente es el cimiento de cualquier proyecto cultural. Es como la base que nos va a permitir pararnos y desarrollar un proceso o un proyecto enfocado hacia el desarrollo cultural. Es un proceso sistemático y de recolección y análisis de información. Cuando hablamos de sistemático es que tiene un objetivo y tiene una manera estructural de ser. Eh, es riguroso en la recolección de datos y nos va a permitir hacer un análisis de la información más precisa. Su objetivo principal es comprender a fondo el contexto, la comunidad y los recursos disponibles, sentando así las bases para una formulación de proyecto sólida y pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a visualizar el contexto hacia el que nosotros queremos dirigir un proyecto. En este caso, un proyecto cultural. Conocer de qué se trata la comunidad, cuál es su contexto, dónde está, qué recursos disponibles tiene la comunidad, tanto tangibles como intangibles, y cómo me va a servir esa información a mí para poder pararnos y desarrollar nuestro proyecto. Porque es crucial, porque garantiza que cada iniciativa cultural no sea un capricho, es decir, deja de ser subjetivo porque puedes nacer eh, de un sentir subjetivo, de un elemento que a mí me parece que puede ser así. Y a partir de este diagnóstico, eh, se va a afirmar sobre una argumentación de necesidades reales, de necesidades tangibles que podemos percibir en una comunidad. Y eso también es un sustento, el diagnóstico inicial es un sustento fuerte para el desarrollo de un proyecto de formación, de un proyecto cultural, perdón, porque lo que nos va a permitir es argumentar mi proyecto y defender mi proyecto que sí efectivamente responde a las necesidades. Ahora, en el diagnóstico inicial pueden pasar muchas cosas. Nos podemos dar cuenta de que realmente las necesidades reales del entorno pueden ser otras. Entonces aquí nos vamos a parar bajo dos parámetros. El primero, las necesidades reales de la comunidad a la cual va dirigida el proyecto, al sector, a la población que yo he escogido, población objetivo, verificar cuáles son las necesidades reales y esto asegura la pertinencia. Esto permite que realmente nuestro proyecto cultural tenga pertenencia y relevancia dentro de la comunidad a la cual va dirigido. Y también identifica oportunidades de mejora, tanto para nuestro proyecto como para el impacto de la comunidad y nos ayuda a minimizar riesgos. Esto es muy importante porque todos los proyectos a desarrollar van a tener siempre riesgos, pero un diagnóstico, un buen diagnóstico inicial nos va a ayudar a detectar cuáles son como esa reducción de riesgos que podemos hacer para nuestro proceso de nuestro proyecto cultural. Entonces, es nuestra hoja de ruta, nos va a permitir ver
¿Qué necesidad hay real en una comunidad a la cual va a estar dirigida el proyecto y demás? ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico inicial? ¿Para qué nosotros hacemos un diagnóstico inicial? ¿Con qué fin nosotros hacemos un diagnóstico inicial? Básicamente, aquí ponemos 6 objetivos y es importante estos objetivos para que un proyecto cultural sea verdaderamente impactante, que tenga un impacto relevante y digamos que estos objetivos tienen la razón de percibir y entender la situación actual, no solamente la situación actual de la comunidad a la cual va dirigido nuestro proyecto, sino también visibilizar y proyectar a futuro qué elementos de transformación puedo tener en mi comunidad, en la comunidad a la cual estoy enfocando mi proyecto cultural. Recuerden que un proyecto cultural puede ser cualquier elemento relacionado a, a una idea de artística y cultural. Puede ser el desarrollo de una discografía musical, puede ser el desarrollo de un festival, puede ser el desarrollo de una investigación en torno a las prácticas culturales, puede ser el desarrollo de una obra interdisciplinar, pueden ser muchas cosas y muchos, de aquí pueden salir muchos proyectos. Puede ser un proyecto formativo, formar en torno a ciertas necesidades en específicas. Entonces, un proyecto cultural puede abarcar muchas dinámicas y por eso nuestro enfoque en torno a la competencia va desarrollado hacia allí y el fin es que al final de este trimestre, a partir de este diagnóstico inicial, nosotros podamos percibir cuál es el objetivo de ese proyecto y podamos tener un anteproyecto de una idea inicial de lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico inicial? Primero, conocer la realidad, comprender el entorno social, económico y cultural de una comunidad. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros entendamos el contexto real en que estamos. Entonces, les pongo un ejemplo. Mi proyecto cultural va enfocado a la población de la localidad de Usaquén, el sector específicamente, por poner un ejemplo, de los cerros orientales. Llámese el de Santa Cecilia, el Codito, bueno, toda esta región. Y está enfocado a población de ese sector de 18 a 25 años, a jóvenes entre 18 y 25 años. Y mi proyecto cultural quiere impactar este sector. ¿A través de qué? A través de procesos de obras interdisciplinares culturales. Esto es un ejemplo. Pero frente a este ejemplo, el diagnóstico inicial me va a permitir conocer la necesidad real del sector. Entonces, ¿cómo está el entorno social? Es un entorno social complejo, es un entorno social que tiene muchos derechos, es un entorno social económico relevante en cuanto a que tiene bastante poder adquisitivo, o es un entorno social económico que no tiene poder adquisitivo. ¿Qué tipo de elementos culturales se manifiestan en la comunidad? ¿Qué tipo de contexto y de prácticas se desarrollan allí? Entonces es importante que conozcamos a nivel general a través de esta herramienta, del diseño de una herramienta de diagnóstico, qué sucede con la comunidad. Número dos, identificar manifestaciones, manifestaciones culturales, reconocer las expresiones culturales existentes y su estado actual. Todas las comunidades tienen unas prácticas y unas expresiones culturales. Entonces, y esas expresiones culturales van a abarcar aspectos muy grandes como un estilo musical, como un baile típico, como una comida típica, como un tipo de historias que se desarrollan de tradición oral, como una práctica interdisciplinar, como un festival, como una feria. Muchas cosas pueden ser una práctica cultural como un rito que se puede desarrollar. Entonces, frente a esas manifestaciones, pues yo ya voy a poder tener y vincular mi proyecto frente a este tipo de manifestaciones y expresiones culturales. Número tres, detectar necesidades. ¿Qué tipo de necesidades encontramos en la comunidad?
hay que comprender los intereses y las expectativas de las personas y de los agentes culturales que existen en el sector. ¿Existen agentes culturales? ¿Hay un proceso estructurado a nivel cultural o falta ese proceso? ¿A quiénes acudimos cuando hablamos de necesidades culturales, de desarrollo de propuestas culturales? ¿Cómo interviene el Estado en esa comunidad? ¿Está interviniendo el Estado en esa comunidad? ¿Están sucediendo cosas en dicha comunidad? ¿Qué prácticas se desarrollan allí? Número 4, inventariar recursos. Y aquí cuando inventariamos recursos no solamente estamos hablando de recursos tangibles, sino intangibles. Identificar capacidades humanas. Con qué capacidades cuenta el sector al que va dirigido mi proyecto? ¿Qué tipo de materiales tangibles tenemos? ¿Qué tipo de materiales intangibles? ¿Qué tipo de tradiciones se mantienen que son recursos tangibles para? ¿Qué tipo de recursos financieros tienen? ¿Cómo la cultura se apalanca con recursos financieros? ¿Tiene un presupuesto la comunidad para desarrollar proyectos culturales? ¿Qué recursos simbólicos también existen dentro de la comunidad? ¿Qué recursos son relevantes para, para, para la comunidad? Ya sea una representación gráfica, algo intangible que pueda caracterizar a la población a la que vamos a dirigir nuestro proyecto. Quinto, evaluar dinámicas, analizar las redes y articulaciones culturales existentes. Existen gremios culturales, existen colectivos culturales, existen redes de apoyo culturales, está la Casa de la Cultura, está la Secretaría de Cultura en la comunidad a la que va dirigida. Obviamente aquí estamos hablando de comunidades con un límite específico, ¿sí? No vamos a abarcar una ciudad completa porque una ciudad completa tiene millones de habitantes o miles de habitantes. Pero si escogemos un barrio, una localidad, un municipio o una parte de un municipio o una parte de una región, pues vamos a delimitar un poquito más y vamos a entender cómo se está articulando los procesos culturales, los procesos artísticos en esta comunidad. Hay un gremio establecido, hay unos colectivos establecidos, los hay, no los hay, cómo se articulan las redes, cómo se articulan a nivel local y a nivel municipal, distrital, regional y nacional. Y por último, el objetivo de articular las políticas con políticas, articulación de los procesos con políticas. Y esto nos va a permitir determinar oportunidades con planes de desarrollo local. Entonces, ¿qué tipo de planes se está desarrollando en las comunidades? ¿Hay presupuestos destinados para el desarrollo de estas comunidades en específico, de este sector en específico? Por ejemplo, en Bogotá, a nivel local, cada localidad tiene un presupuesto específico para el desarrollo de la cultura. Y la vez pasada hablábamos un poco acerca de cómo la ley de cultura, Ley General de Cultura, establece que el Estado tiene la obligación de desarrollar estímulos y planes estratégicos con presupuestos para el desarrollo cultural. Entonces, esto sí está sucediendo, no está sucediendo. El diagnóstico nos permite visualizar un poco eso. Entonces, la ventaja es que estos objetivos nos ayudan o nos orientan a hacer una recolección de información precisa, asegurando que cada dato contribuya a una visión integral del proyecto que yo quiero desarrollar, que nosotros podamos percibir de qué o cuál es el enfoque de esa comunidad en específico y para poder desarrollar. Y vamos a hablar de 5 dimensiones en específicos en torno al diagnóstico cultural. Y aquí es importante entender que los proyectos culturales son ecosistemas complejos, tienen unas dinámicas complejas y su diagnóstico requiere un enfoque multifacético, es decir, un enfoque amplio, no solo enfocarnos en unos aspectos técnicos artísticos, sino qué sucede a nivel sociocultural, qué sucede a nivel del patrimonio intangible, bueno, en fin, como un montón de elementos que podemos tener. Y aquí tenemos 5 dimensiones que hemos
destinado para nuestro diagnóstico cultural. La primera dimensión es una dimensión sociocultural que nos habla de costumbres, tradiciones, prácticas y modos de vida. ¿Qué costumbres tiene la comunidad a la que va dirigida mi proyecto cultural, mi diagnóstico? ¿Qué tipo de tradiciones existen? ¿Qué tipo de prácticas se desarrollan? Prácticas culturales, prácticas comunales. ¿Cómo es el modo de vida? Y uno pensaría que el modo de vida general es, tenemos como un, un ideal, ¿no? Como pensamos que todo mundo vive así, pero tenemos diferentes realidades en nuestro contexto territorial. Entonces, les pongo un ejemplo. Hace un año tuvimos una ficha, hace un poquito más de un año, tuvimos una ficha de formación a distancia y tuvimos la oportunidad de tenerlos presencialmente aquí, pues ustedes saben, en su última etapa de su proceso de formación se desarrolla una serie de actividades para validar ese proceso presencial de la formación a distancia. Y en las sesiones a distancia, en las sesiones sincrónicas, teníamos aprendices de diferentes partes del territorio nacional. Teníamos aprendices de Becerril Cesar, teníamos aprendices de la Macarena Meta y particularmente este aprendiz de la Macarena tenía una situación especial y es que allí tenían algunos problemas de luz y entonces nosotros muchas veces damos por hecho que todos tenemos luz, pero digamos que un servicio tan básico como la energía en algunas zonas es complejo y carecía a veces de la luz. Entonces ella particularmente era la vocera de su ficha y siempre, siempre, todas las sesiones se conectaba. Y entonces a veces nos mostraba, no, profe, es que perdóneme si de pronto en algún momento me desconecto porque tengo el módem conectado a la moto. Yo no sé ella cómo hacía el sistema que conectaba su módem a la moto porque la luz se había ido y la luz no se iba por 1, 2, 3 horas, sino a veces se iba por días, 1, 2, 3 días. Entonces, pues era una realidad con la que ellos vivían y con la que debían como adaptar su modo de vida. Entonces, pues digamos que nos sorprendíamos un poco de cómo esta aprendiz desarrollaba su proceso de formación y era una de las aprendices que más estaba implícita en su proceso de formación. Entonces, todas estas dinámicas de las comunidades en específicas nos ayudan a detectar eh, a través del diagnóstico qué sucede en la vida real, en la realidad de la comunidad a la que yo quiero dirigir mi proyecto. Segunda dimensión, las necesidades. ¿Qué tipo de carencias tenemos? Como les mencionaba ahorita como ejemplo, esa carencia de acceso a la energía, acceso al internet, acceso a bibliotecas, acceso a recursos tecnológicos. ¿Hay carencia de esas necesidades? ¿Qué tipo de carencias a nivel de producción? ¿Qué tipo de productos se están desarrollando a nivel cultural en, en la comunidad en específico a la cual yo estoy dirigiendo mi proyecto? ¿Si hay circulación cultural o hay una carencia de circulación cultural? ¿Qué tipo de necesidades requieren ese tipo de circulaciones que se desarrollan en el contexto de la comunidad? Tercera dimensión, recursos y potencial. ¿Qué tipo de recursos poseen a nivel de capacidades, a nivel de recursos materiales e inmateriales, a nivel de infraestructura? Recuerden que la Ley General de Cultura nos hablaba de que el Estado debería garantizar una infraestructura adecuada para el desarrollo de productos culturales. Entonces, si está pasando, no está pasando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces es importante eso que hagamos como dentro de nuestro diagnóstico, un balance de los tipos de recursos que poseemos y es lo que nos va a permitir evidenciar un diagnóstico. ¿Qué tipo de recursos humanos tenemos? ¿Qué tipo de recursos capacitivos? Es decir, ¿qué capacidades tienen las personas? ¿Qué tipo de recursos materiales tenemos? ¿Qué tipo de recursos infraestructurales tenemos para poder desarrollar un proyecto cultural? Participación y redes, grado de organización y articulación entre actores. Entonces, esto lo hablábamos un poquito acerca de cómo esas redes se iban interconectando, si hay organizaciones establecidas, si hay ONGs participando en los procesos culturales, si hay fundaciones, si hay colectivos artísticos, en fin.
y el contexto externo que está relacionado a los factores políticos, económicos y legales. Entonces lo que tiene que ver con toda la parte de la normatividad vigente y cómo estos, esta normatividad y estos factores legislativos nos ayudan a entender el desarrollo de la cultura en un espacio de una comunidad. Y vamos a ahondar un poquito en estas dimensiones, vamos a explorarlas un poco. Y el primero es el diagnóstico sociocultural. Busca desentrañar el entramado de costumbres, tradiciones, prácticas y modos de vida de una comunidad. Es fundamental para asegurar que cualquier proyecto cultural resuene con la identidad local y no sea percibido como algo ajeno. Esto es fundamental porque nosotros a veces queremos como que nuestros proyectos, forzar nuestros proyectos a un territorio en específico sin siquiera entender los intereses de la comunidad, sin siquiera entender la realidad de la comunidad a la cual va dirigida nuestro proyecto. Entonces es importante primero identificar esos rasgos socioculturales para que mi proyecto no esté ajeno a la realidad de lo que sucede allí y esté vinculado a la comunidad. Ejemplos, registros de expresiones artísticas locales como danza, música, artesanías, recopilaciones de historia oral, memoria colectiva a través de relatos de vida de los habitantes. Entonces, imagínense hacer un proyecto en torno a los relatos y las costumbres de la comunidad. Entonces, ¿qué tipo de costumbres manejaban? Y hacer, por ejemplo, pues, es un ejemplo, ¿no? Una producción audiovisual acerca de los relatos y las costumbres de la comunidad. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita habíamos hablado de la comunidad de la localidad de Usaquén, de los Cerros Orientales. Entonces, por ejemplo, mi proyecto, ¿qué tal que sea una serie audiovisual en torno a las prácticas y las costumbres de las personas de los Cerros Orientales de la localidad de Usaquén? Es un ejemplo. Diagnósticos de las necesidades culturales. Se centra en identificar las carencias o brechas existentes en el acceso, la producción y la circulación cultural dentro de la comunidad. ¿Qué tipo de acceso tenemos? Ahorita nos vamos a dar cuentas. Les voy a poner un ejemplo de algunos diagnósticos o herramientas diagnósticas que nos ayudan a percibir las diferentes necesidades a nivel general y nos permite ver cómo hay una gran necesidad a nivel general. Eh, Permite priorizar intervenciones que realmente aporten valor y cubran vacíos significativos. Ejemplo, falta de espacios adecuados para presentaciones artísticas, escasez de oportunidades de formación en disciplinas específicas, producción musical, gestión de eventos, etc. Formación en danza, formación en artes escénicas. Entonces, esta parte es muy importante porque nos ayuda a diagnosticar qué necesidades hay. Por ejemplo, una necesidad puede ser oportunidades de formación. Entonces, si está llegando la formación, no está llegando la formación allí, entonces revisar y comprobar ese aspecto. Por otro lado, tenemos los recursos y potencialidades. ¿Con qué recurso cuenta la comunidad? Inventario detallado de capacidades humanas, artistas, gestores, agentes, la comunidad participativa en general, infraestructura, tenemos teatros, bibliotecas, casas de cultura, espacios académicos, colegios, en fin, y elementos simbólicos referenciados a patrimonio inmaterial. Tenemos prácticas musicales, tenemos eh, prácticas dancísticas, tenemos prácticas culinarias, en fin, como que esos recursos que tenemos disponibles. Participación y redes. Análisis del grado de organización y articulación entre diversos actores culturales, identificando liderazgos y dinámicas de colaboración. Y es que en las comunidades pueden existir procesos organizados y que tienen una trayectoria amplia. Y nos podríamos sorprender con los colectivos artísticos y culturales que puede tener una comunidad en específico y cómo son las dinámicas de ese proceso de articulación cultural y también cómo esa articulación cultural tiende a ir hacia el engranaje social. Ejemplos, identificación de festivales comunitarios consolidados, mapeo de organizaciones culturales y su alcance.
Y por último, contexto externo, que estudia factores macro que influyen en el proyecto, normativas, políticas públicas, tendencias económicas o cambios sociodemográficos. Entonces, tiene que ver con en torno al desarrollo de una población, el tipo de tendencia económica, si está alineado con mi proyecto, qué tipo de normatividad vigente hay y aplica en la comunidad en específico a la cual estoy enfocando mi proyecto, qué tipo de políticas públicas se están desarrollando para que estos procesos culturales sean una realidad. Entonces, todo esto nos permite entender un poco ese desarrollo a través de estas dimensiones de nuestro diagnóstico. Si tenemos claras estas dimensiones, vamos a poder ejercer una muy buena herramienta diagnóstica. Y hablando de herramientas, pues vamos a irnos un poquito a hablar de herramientas e instrumentos claves para el diagnóstico inicial de una comunidad que nos va a servir para nuestro proyecto cultural. Una vez definidos los tipos de diagnóstico, es importante saber cómo recolectar la información, es decir, cómo hacemos y cómo recolectamos esta información que ya hemos hablado previamente. ¿Cómo sabemos qué está sucediendo a nivel social? ¿Cómo sabemos qué está sucediendo a nivel de recursos, a nivel de necesidades, a nivel de políticas? Pues necesitamos desarrollar herramientas e instrumentos que nos permitan obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y estas dos enfoques son muy importantes. Y ojalá pudiéramos hacer los dos. Obviamente, aquí en el contexto del desarrollo de la evidencia que vamos a tener que hacer del diagnóstico inicial, eh, vamos a utilizar una sola herramienta, pero las herramientas cuantitativas y cualitativas tienen dos enfoques totalmente diferentes. Las herramientas cuantitativas nos hablan de datos medibles y comparables que ofrecen una visión panorámica. Está hablando de cifras, de datos precisos, mientras que las herramientas cualitativas profundizan en percepciones, significados y experiencias humanas. Está más desarrollado a entrar a profundizar un poco en la experiencia humana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me puede contar la comunidad acerca de las prácticas culturales que se desarrollan? Y para esto tengo unos ejemplos de tanto herramientas cuantitativas como cualitativas. Para las herramientas cuantitativas podemos utilizar encuestas comunitarias sobre consumo cultural y preferencias, incluso de desarrollo de prácticas. Las encuestas son muy útiles porque se pueden aplicar rápidamente y nos pueden arrojar datos significativos como el tipo de población, cuáles son sus necesidades y demás. Entre más eh, detallada sea la encuesta, más detallada sea el cuestionario que nosotros desarrollemos, más información podríamos obtener acerca de la comunidad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto y vamos a mostrar como varias herramientas o más bien como varios enfoques que puede tener una herramienta. Censos culturales o artísticos que cuantifican actores y recursos. Y aquí, digamos que esta es un poco más difícil porque necesita una investigación más profunda en torno a qué tipo de censo se ha hecho a nivel cultural, cómo se cuantifican los actores culturales y los recursos. Y quiero ponerles un ejemplo. Aquí, permítanme un momento. Aquí. Ah, Entonces, ya, aquí voy a compartirles mi pantalla en esta parte. Listo. Entonces, aquí tenemos estadísticas por tema cultura. Este es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es el departamento que se encarga de hacer todo el desarrollo estadístico de las diferentes áreas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo varias, varias
varias temáticas: comercio internacional, comercio interno, cuentas nacionales, estadísticas experimentales, industria, mercado laboral, precios y costos y sociedad, cultura, demografía, educación, enfoque diferencial e intersectorial, gobierno, pobreza, salud, seguridad y defensa. Entonces vamos a ver un poquito lo de la cultura. Entonces, por ejemplo, encuesta de consumo cultural. Vamos a ver un poco qué está sucediendo a nivel cultural. Y tenemos varios anexos que nos hablan acerca de esto. Eh, el evento presente es un espectáculo al que asistieron las personas de 12 años y más. Fueron los conciertos, recitales, eventos, presentaciones, espectáculos en vivo. Entonces aquí tenemos como un boletín técnico. Miremos a ver si, miren el boletín técnico. Porcentaje de 12 años y más según consumos culturales, cabeceras municipales. Vio videos, 68%. Leyó libros, 50%. Asistió a cine, 33%. Asistió a conciertos, 20%. Entonces aquí tenemos eh, la aplicación de la ficha de a cuántas personas. Entonces miren, el evento presentación o espectáculo al que más asistieron personas de 12 años y fueron más. Y más fueron los conciertos, recitales, presentaciones en vivo con el 20%, seguido de asistencia a ferias o exposiciones artesanales, 16%, teatro, ópera o danza, 11%, exposiciones o muestras de fotografía, pintura, grabado, 7,1%. Los conciertos, recitales o presentaciones, espectáculos en vivo a los que en vivo fueron los eventos a los que los hombres y mujeres más asistieron, con 21,6 y 19,6%, perdón. Entonces miren que la música tiene un aspecto relevante, muy importante dentro de nuestro contexto cultural. Además, dentro de las actividades culturales tenemos aquí eh, visita de parques naturales, reservas naturales, parques, reservas naturales o zoológicos, fiestas municipales o departamentales, parques temáticos, carnavales, fiestas, eventos, títeres, festivales gastronómicos, aparte de la música. Entonces tenemos también un desarrollo muy importante allí. Mm, y miren esto, porcentaje de personas por regiones. Entonces, por regiones, 45% Bogotá, 23% zona Caribe, 31% zona oriental, 34% zona central, 29% zona pacífica y 22,1% de la Orinoquía, de la población, ¿no? Esto es como de la población, el porcentaje de participación en las en la asistencia y nos dice asistencia a cine por regiones. Si se dan cuenta, pues obviamente seguimos siendo muy centralizados. Bogotá sigue estando ahí a la cabecera. Nos habla de consumo de televisión, señal de radio, entonces, y de música grabada. Entonces, la televisión sigue siendo como un factor muy amplio, lectura. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Asistencia a espacios culturales, entonces como museos, sitios arqueológicos, bibliotecas, consumo de internet. Tenemos un panorama. Entonces, miren, a ver, miren, búsqueda, descarga o escuchar música, el 70% de la población consume música. O sea, es una actividad, una de las actividades más amplias relacionadas con el Internet, con el uso del Internet. Y acá, bueno, nos hablan población referencia, un total de personas de 5 a 11 años, 3.913 en miles. Ok, ok, o sea, tuvimos un... Y nos muestra como el indicador, perdón, el indicador de esta cobertura. Seguramente, esto es como es en miles. Estamos hablando de 3 millones de personas, seguramente la aplicación a las encuestas. En fin, y aquí podríamos ir específico con aspectos importantes. Por otro lado, me voy a devolver aquí como para mostrarles un ejemplo. Economía cultural y creativa. Y
tenemos, a ver, el último reporte de consumo cultural. Y aquí vamos a hablar de cifras económicas. A ver. Entonces, primero nos habla del porcentaje de las personas de 5 o más años que utilizaron Internet y en qué actividad. Redes sociales, la mayoría de los consumidores en Internet lo usan a través de redes sociales. Ver televisión, videos, películas u otro contenido audiovisual para entretenimiento, 42%. Descargar software, imágenes, juegos, música o jugar en línea, 23%. Y consultar medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, revistas digitales, medios digitales, 19%. Hay un gran consumo del Internet, pero vemos que en su gran mayoría son redes sociales. Esto nos puede dar un dato muy importante en torno al desarrollo de la cultura a través de los medios digitales. Aquí registros de horas, miren, 136.000 horas en el año 2020, 171.000, perdón, 117.140 en el año 2023. Bajó, recuerden que en el 2020 fue el año de la pandemia, entonces esto tuvo un impacto significativo en la cultura y hasta ahora estamos como recuperándonos de ese aspecto. Quiero irme por aquí, a nivel, estos son redes de relaciones comerciales. eh, Número de registro de obras, actos y contratos por país de origen. Entonces hubo personas que hicieron registros desde el país a obras colombianas, exportaciones. Entonces aquí tenemos, y aquí vamos a hablar de detalles en cuanto a rubros específicos. Por acá, vengan, miren. Industrias culturales y creativas. Miles de dólares. ¿Cuánto produjo la industria cultural a nivel general? Entonces, miren, 47 en miles de dólares, ¿no? Entonces, 47 millones de dólares. 47 millones de dólares tenemos aquí. Eh, en miles de dólares acá. En dólares, entonces miren, por ejemplo, total exportaciones, industrias culturales, 52 millones de dólares. O sea, esto es un montón de plata. 52 millones de dólares son en miles de millones de pesos. O sea, tenemos una aportación al Producto Interno Bruto de la nación impresionante. Cantidad de micronegocios. Ahí nos habla de estadísticas. Bueno, en fin, aquí tenemos un montón de estadísticas y nos muestra un panorama de sociodemográfico y económico de la cultura en Colombia. Esto es un ejemplo del censo, de los diferentes censos y datos estadísticos que podemos tener a través de las herramientas cuantitativas, estadísticas de asistencia a eventos o uso de infraestructuras culturales, como lo veíamos ahí. Y por otro lado, tenemos herramientas cualitativas que están enfocadas un poco más a esas experiencias humanas. Entonces, por ejemplo, entrevistas en profundidad con líderes y gestores y artistas. Estas entrevistas buscan que la información sea un poco más detallada en torno a, a lo que nos quieren contar, ¿sí? Entonces, a pesar de que una encuesta nos puede arrojar varios datos, la entrevista nos puede dar de manera detallada ciertas prácticas, ciertos aspectos culturales de nuestro territorio al cual queremos dirigir esto. Grupos focales con miembros de la comunidad para explorar opiniones. Esto es muy importante porque los grupos focales van a permitir interactuar con la comunidad. Entonces, a pesar de que no tienen que ser grandes grupos focales, pueden ser de grupos pequeños, nos permiten explorar y hacer partícipe a la comunidad en torno a la cultura. Y observación participante en eventos o prácticas culturales, ¿sí? Llevar diarios de campo en torno al desarrollo de las diferentes prácticas culturales. Entonces, ¿qué está sucediendo a nivel cultural? Ah, venga, estamos en este festival, vamos a documentar lo que está sucediendo en el contexto de esa cultura. ¿Qué instrumentos específicos nos sirven o como que nos sirven para catalogar la información que tengamos a partir de estas herramientas? Podemos hacer mapeos culturales,
que nos habla de localización geográfica de expresiones, recursos y actores culturales, inventario patrimonial, que nos habla de registro de bienes materiales e inmateriales de valor cultural, líneas de tiempo, identificación de hitos históricos relevantes para la cultura local, matrices DOFA o FODA que tienen que ver con análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del contexto, y cartografía social, representación gráfica participativa del territorio y sus dinámicas. Estos son los tipos de resultados o tipo de instrumentos que nos van a permitir sintetizar la información que recolecta el diagnóstico cultural que nosotros desarrollemos. Entonces, más allá de unas herramientas culturales, generales, perdón, la cultura ha desarrollado instrumentos específicos para que podamos entender cómo es que se desarrolla y podemos trazar información relevante. Estos instrumentos nos permiten traducir la información recolectada en insumos accionables para el diseño del proyecto, visualizando conexiones, relaciones que de otra forma pasarían desapercibidas. Es decir, nos permiten tener un mapa general de la cultura. Y aquí les voy a poner un ejemplo de un diagnóstico cultural que es a nivel macro, no solo nosotros lo vamos a hacer a nivel micro, ¿no? No vamos a ser como tan detallados en el asunto, pero vamos a explorar una caracterización de un sector cultural. Y esta caracterización la hizo el Ministerio de Cultura en el año 2021-2022, la caracterización del rock colombiano en Colombia. Y pues obviamente la caracterización del rock colombiano y su cadena de valor. Entonces vamos a ver qué, de qué nos habla. Entonces, lo primero es que tenemos una introducción y nos dice, con el objetivo de tener varias voces y fuentes de información para el desarrollo de esta caracterización y de manera particular después de evaluar la metodología, en estos procesos de caracterización se implementaron varias actividades y metodologías específicas para el documento del sector del rock colombiano. O sea, este tenía un diagnóstico específico donde nosotros vamos a desarrollar y entender qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en el sector del rock colombiano. Y lo hicieron a partir de 4 actividades. La primera fue entrevista abierta nacional a todo el sector. Mediante una encuesta abierta publicada en plataformas y redes sociales respondieron en promedio 300 personas entre músicos, productores, comunicadores y docentes del sector rock nacional. Número 2, entrevistas mediante reuniones virtuales. Se reunieron encuentros con músicos, agentes, productores, managers, promotores y gestores a nivel nacional e internacional. 30 personas estuvieron con nosotros y respondieron nuestras preguntas. ¿Quiénes fueron esas 30 personas? Entonces no las dice acá. Unos gestores, unos músicos, Andy García, Juan Esteban Tavares, seguramente lo conocen, gestor, gestores, músicos, gestor, músico. Aquí tenemos los músicos de Kraken, de la agrupación Kraken. En particular, yo tengo la oportunidad de entablar una relación pedagógica con el maestro Luis Ramírez. Él fue mi profesor de bajo eléctrico en la universidad y seguimos como también desarrollando pues tanto una amistad como un proceso de colegas, de compartir a nivel general. Él ha participado en procesos aquí en el SENA de validación de programas de formación y demás, y es una persona que ha aportado bastante al sector productivo de la música y específicamente al rock, aunque particularmente él es una de las personas que tiene un conocimiento vasto de la música impresionante. Entonces, ahí como por nombrarlo un poquito. También tuvimos o se tuvo en este desarrollo grupos focales para la validación del ecosistema y contexto global. Entonces, se realizaron grupos, conversaciones, conversatorios con grupos focales para que pudieran participar diferentes personas de la cadena de valor de música. Y aquí tenemos la profesión de esas personas y el rol que desarrollaron en el ecosistema. Entonces, algunos de circulación, de creación, de producción musical, de distribución. Entonces, esto pudo entablar una relación
de diálogo muy profunda, porque desde todas las aristas del desarrollo del rock en específico, del rock colombiano, se pudo establecer varios elementos muy importantes y de agentes que estuvieron ahí presentes muy, muy, muy relevantes para el sector. Y por último, se levantaron bases de datos con más de 2.000 datos a nivel nacional como proceso de investigación de diferentes fuentes. Esto tiene que ver con estadísticas en torno a los ecosistemas y cadena de valor, con teatros, bares, salas de ensayo, disqueros, productoras, almacenes de instrumentos y academias, entre otros. Esta información es la que nutre el documento y se van a definir aquí en el documento. Y vamos a ir precisamente a esos detalles estadísticos que nos va a arrojar el diagnóstico, que es una forma en cómo también esos diagnósticos nos van a poder arrojar a nosotros eh, aspectos importantes. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay un análisis general del marco normativo y nos habla de la Ley General de Cultura, nos habla del artículo 23 de 1982 que tiene que ver con los derechos de autor, nos habla de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, nos habla de la modificación de la Ley General de Cultura, la modificación sobre derechos de autor, el Plan Nacional de Cultura 2001-2010. Recuerden que tenemos pendiente un análisis del Plan Nacional de Cultura 2024-2038, ley de espectáculos, que es una ley que regula los espectáculos en las artes escénicas, pero pues que también impactan el sector productivo de la música. Ley Economía Creativa, Ley Naranja. Y bueno, en este caso incluyeron también el decreto 018 del 2022 que tuvo que ver con el COVID, con la pandemia. Entonces, esto fue enmarcado dentro de un proceso allí bien particular. Entramos aquí a analizar un poco el proceso de cartografía a nivel general. Fábricas de instrumentos en Colombia. Entonces, miren, de Colombia se caracterizaron 15, mientras que de otros espacios tenemos uno, 2, Medellín 2. Entonces miren que la centralización, esto nos va a dar unos indicios de centralización muy fuerte a nivel general en la cultura y específicamente dentro del rock. En Bogotá, aquí este nos habla de salas de ensayo, tenemos 78 salas de ensayo a nivel general. Estas no son solo salas de ensayo de rock, sino salas de ensayo normal. Y el segundo municipio ciudad que está más, que tiene más es Medellín. Entonces miren cómo la cultura tiene una centralización tan fuerte y aquí nos evidencia una necesidad de descentralizar la cultura muy fuertemente. Estudios de grabación. Bogotá cuenta con 50 estudios de grabación documentados en este espacio, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan más, pero digamos que en otros lugares tenemos menos, tenemos entre 7, 8, 6, algunas ciudades principales 11, 5, 3, ¿sí? Guaviare 1. Entonces eso nos muestra como también una desigualdad a nivel de espacios que no se está garantizando a nivel general y nos surge una necesidad de poder gestionar proyectos en torno a eso. Disqueras independientes, entonces ahora sellos discográficos independientes, lo mismo. Si se dan cuenta, la constante es que Bogotá lidera allí eh, el desarrollo, bares de rock, teatros, mm, en fin. Entonces, y festivales, aquí nos va a mostrar como festivales de rock a nivel nacional, entonces ya específicamente eso. Entonces, bueno, esto es un poco el ejemplo de los datos que arroja el diagnóstico y de cómo esos datos nos pueden servir para establecer un panorama del sector al que queremos dirigir. Entonces, ahora quiero irme aquí a esta parte. Y vamos a hablar un poquito de entonces la evidencia de aprendizaje que tenemos para el 22 de agosto. Estado de las escuelas municipales en música en Colombia. Recuerden que este va a ser nuestro diagnóstico para el desarrollo de nuestro proyecto cultural.
¿Qué debe tener ese diagnóstico para que ustedes lo tengan en cuenta? Debe tener una introducción que marque el objetivo del diagnóstico. El objetivo del diagnóstico es establecer las necesidades, no sé, culturales de los cerros orientales de la localidad de Usaquén, por poner un ejemplo. ¿M? Eh, Debe establecer el tipo de instrumento que se va a desarrollar. Entonces, el tipo de instrumento o herramienta que voy a desarrollar es una encuesta. Entonces ahí ustedes dentro de su introducción escriben su encuesta y después de eso van a desarrollar el instrumento, la herramienta. Entonces, por ejemplo, si su herramienta es una encuesta, pues ahí van a tener que dejar todas las preguntas que tiene la encuesta y las opciones que tiene cada pregunta para su respuesta. O si van a desarrollar una entrevista, pues la serie de preguntas. Lo ideal es que sea mínimo 20 preguntas, tanto a nivel de encuesta como a nivel de entrevista, pues para que podamos ser muy detallados con la información. Entonces ustedes van a escribir ahí su herramienta de diagnóstico o si es un grupo focal, aunque digamos que por tiempo creo que em, las más indicadas serían o la encuesta o una entrevista que ustedes les hagan a agentes culturales mínimo, si es entrevista mínimo entre 3 y 5 entrevistados y si es encuesta mínimo 20 personas que ustedes pueden encuestar para poder sacar un panorama objetivo. Y una vez está la herramienta, pues la aplicación, ¿sí? Entonces ustedes entrevistan o desarrollan la encuesta y entonces en la encuesta ustedes preguntan diferentes características. Pueden desarrollar esa encuesta a través de un Forms, un Google Forms, un Microsoft Forms o cualquier herramienta de aplicación de formularios o si lo van a hacer en físico, pues lo recomendable es que lo hagan en digital, pero si ustedes dicen, no, yo lo voy a hacer en físico, pues que tengan la batería ahí de su instrumento y lo apliquen. La idea es que para esta fecha tenemos 11 días para desarrollar el ejercicio del diagnóstico y aplicarlo a la comunidad a la que queremos dirigir nuestro proyecto cultural. Entonces eso nos va a permitir como tener un panorama rápido de la cultura a nivel de la población a la que yo quiero dirigir mi proyecto. Luego de eso, luego de la aplicación del diagnóstico, eh, sí, me gusta esa idea. Las entrevistas se pueden hacer a modo de podcast. Me gusta. Sí, claro que sí, se pueden hacer. Sin embargo, cuando vayan a hacer la tabulación de ese podcast, pues las respuestas sintéticas, digamos que cuando ustedes hacen la aplicación, ustedes deben poner ahí las respuestas sintéticas de esa persona. Ustedes me van a entregar es un documento que contenga eso. Audio, video, libre. Si lo quieres hacer video podcast, donde estés entrevistando a varias personas o a una persona y hagas varios, ya tú defines si lo quieres hacer en audio o en video. Recuerden el tiempo, ¿no? Tenemos hasta el 22 de agosto para la entrega, entonces tengan en cuenta tanto el desarrollo como la ejecución del mismo y y dentro del documento, pues vamos a tener esa aplicación. Y por último, las conclusiones. Entonces, unas conclusiones generales de lo que arrojó el diagnóstico. Entonces, mi diagnóstico arrojó que tantas personas tienen necesidad de desarrollar un proceso de identificación cultural en su entorno. Por poner un ejemplo, sí, yo estoy poniendo acá varios ejemplos. Entonces, la idea es que ustedes puedan ser muy efectivos con su diagnóstico cultural, su diagnóstico inicial para su proyecto cultural y que esto sea una hoja de ruta para el desarrollo del proyecto. Entonces, una vez aplicado ese diagnóstico, ustedes van a poder desarrollar este proyecto. Pero lo primero es ese diagnóstico inicial, ¿listo? Entonces, esto era lo que quería contarles un poquito el día de hoy en torno al desarrollo de el proceso. ¿Se puede realizar en grupos? Sí, lo pueden realizar en grupos. Sí, si su proyecto es pertinente para desarrollarlo en grupos, efectivamente lo podrían desarrollar en grupos.
eso sí me indican ahí en la información el grupo y demás. Pero sí, lo pueden desarrollar en grupos, no hay restricción. Y de hecho esto los ayudaría también a fortalecer un poquito como ese trabajo colaborativo. Entonces no hay ninguna restricción de desarrollo en trabajo en grupos. Listo, no sé si tengamos de pronto alguna duda e inquietud extra con respecto al desarrollo de este diagnóstico o estamos claros en torno a... Recuerden que la idea de proyecto puede ser un proyecto cultural que ustedes tengan en mente y quieran desarrollar. Y ese diagnóstico debe responder pues a, a recolectar datos en torno a la ejecución de ese proyecto, pues que podamos validar ese proyecto como tal. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes extra en torno al desarrollo eh, de nuestro diagnóstico inicial. Recuerdan, fecha máxima de entrega 22 de agosto. La próxima semana es lunes festivo, entonces no vamos a tener esa sesión ese día, sino que vamos a dejar el espacio para que ustedes alcancen a desarrollar el diagnóstico y la aplicación de esa herramienta diagnóstica. ¿Listo? Yo les voy a compartir este material para que ustedes lo puedan tener también a la mano y también les voy a compartir obviamente esta sesión para que la puedan tener rápidamente disponible. Listo, no sé si tengamos preguntas por ahí o estamos claros. ¿Qué me dicen? Ok, listo. A ver, Steven está escribiendo, entonces voy a esperar que nos escriba. Listo, vale, perfecto, no hay problema. Ya hemos entonces finalizado la sesión y vale, nos vemos en la próxima. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien.